Era martes, 15 de marzo del 2023, cuando recibí esa carta certificada que haría temblar los cimientos de todo lo que creía conocer sobre mi propia familia. Pero antes de contarles sobre esa carta maldita, necesito que entiendan quién soy yo y por qué esta historia les va a tocar el alma. Me llamo Mercedes Esperanza Vázquez de Mendoza. Tengo 71 años bien vividos. Soy viuda desde hace 12 años, madre de 3 hijos, abuela de 5 nietos, y la matriarca de una familia que creía conocer como el Padre Nuestro. Nací en un pueblito de Honduras en 1952. Llegué a este país con una mano adelante y otra atrás, cargando a mi primer hijo en los brazos y con $20 cosidos en el sostén. Durante 45 años, junto a mi difunto esposo Raúl, que Dios lo tenga en su santa gloria, levantamos el almacén La Esperanza desde cero. Empezamos vendiendo verduras en una carretilla de madera que Raúl construyó con sus propias manos, trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, 7 días a la semana. En Navidad vendíamos tamales que yo hacía en mi cocina. En Semana Santa vendíamos flores para los altares. Con el tiempo, la carretilla se convirtió en un puesto, el puesto en una tienda, y terminamos siendo dueños de 3 locales comerciales en el centro de la ciudad. Cuando mi Raúl murió de un infarto fulminante en el 2011, tenía apenas 64 años, Dios mío, qué joven era. Yo me quedé sola para manejar todo: los negocios, la familia, las propiedades, los ahorros de toda una vida, una fortuna que ahora alguien quería arrebatarme, y ese alguien era mi propio hijo. Pero esa mañana de marzo, mientras preparaba mi té de manzanilla con miel en la cocina, donde había criado a mis 3 hijos, donde había celebrado 15 Navidades haciendo ponche navideño, donde había llorado de rodillas el día que enterramos a Raúl, esa mañana yo no sabía nada de las conspiraciones que se tejían contra mí en mi propia casa, como dice el refrán que mi Santa Madre siempre repetía: cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero yo había criado a mis hijos con amor, con valores, con el ejemplo del trabajo honesto. ¿Cómo era posible que uno de ellos se volviera contra su propia madre? El cartero, don Aurelio, un hombre mayor que me conoce desde que llegué al barrio hace 30 años, cuando todavía no había pavimento en las calles, tocó el timbre a las 10:47 de la mañana. Lo recuerdo con la precisión de quien ha vivido lo suficiente para saber que los detalles importan cuando la vida te pone a prueba. «Doña Mercedes», me dijo Aurelio con una expresión extraña, casi compasiva, como si ya supiera que esa carta traía malas noticias. «Tiene una carta certificada. Viene del bufete de abogados Martínez y Asociados». Abogados. Esa palabra resonó en mis oídos como los campanazos de una misa de difuntos que anuncia otra tragedia familiar. En ese momento, sin saber por qué, me persigné como me enseñó mi madre. «Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro». Era un gesto automático, algo que hacía cuando presentía problemas. Mis manos temblaron al firmar el recibo. Y no, mis queridos televidentes, no temblaron por la edad. A mis 71 años conservo la firmeza de quien ha amasado miles de tortillas para vender los fines de semana, quien ha mecido bebés llorosos en madrugadas interminables, quien ha sostenido la mano de un esposo agonizante en un hospital frío mientras le rezaba a todos los santos para que no se lo llevaran. Estas manos temblaron por algo mucho peor que los achaques de la vejez. Temblaron por el presentimiento de madre. ¿Ustedes saben lo que es el instinto maternal después de 70 años de vida? Es como un radar que detecta el peligro antes de que aparezca. Es esa voz interior que te grita: «cuidado», cuando todo parece normal. Es lo mismo que siente una gallina cuando presiente que un gavilán anda cerca del gallinero. Entré a la casa, cerré la puerta con llave y hasta puse la cadenita de seguridad, sin saber por qué. Me dirigí a la sala principal. Me persigné de nuevo frente al cuadro de la Virgen de Guadalupe que tengo colgado desde que llegué a esta casa. Y me senté en el sofá beige donde había consolado a mis hijos cuando llegaban llorando de la escuela, donde había recibido las condolencias cuando murió Raúl, donde había planeado cada decisión importante de mi vida.
Abrí el sobre con el abrecartas de plata que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario, el mismo que uso para abrir todas las cartas importantes porque me trae buena suerte. Las palabras saltaron del papel como puñaladas directas al corazón de una madre. Demanda por incapacidad mental y administrativa. Solicitantes: Roberto Mendoza Vázquez, hijo, y Patricia Morales de Mendoza, nuera. Motivo: protección del patrimonio familiar ante presunto deterioro cognitivo de la demandada. Solicitud de tutela legal y administración de bienes. Se me nubló la vista. Tuve que leer la carta 3 veces para asegurarme de que no estaba soñando una pesadilla. Mi hijo, mi Roberto, el niño que llevé en mi vientre durante 9 meses difíciles, que amamanté durante 2 años porque no teníamos dinero para fórmula, que defendí de todos los problemas cuando era pequeño, me estaba demandando para quitarme mi casa. Mi casa de 2 plantas con jardín frontal donde cultivo mis tomates y mis hierbas de olor. Mi casa donde él había dado sus primeros pasos tambaleándose entre los brazos de su papá y los míos. Mi casa que Raúl y yo habíamos pagado trabajando 16 horas diarias durante 20 años, ahorrando cada peso como si fuera oro. Pero esto no era solo sobre una casa, era sobre los 3 locales comerciales que rentaba por $2,500 mensuales a familias trabajadoras. Era sobre mis ahorros de $240,000 que había acumulado peso por peso, vendiendo verduras, atendiendo clientes, administrando dinero como mi madre me enseñó. Un peso ahorrado es un peso ganado. Era sobre toda una vida de sacrificios que mi hijo y mi nuera querían arrebatarme mientras yo aún respiraba. En ese momento, ahí sentada en mi sala con esa carta maldita en las manos, sentí como si me hubieran dado una puñalada en el pecho. Pero no era dolor físico. Era algo mucho peor, la traición de sangre de mi sangre. Pero ¿saben qué fue lo que más me dolió? No fue la avaricia, no fue la ambición, no fue siquiera la falta de amor. Fue darme cuenta de que había criado a un hijo capaz de conspirar contra su propia madre, un hijo capaz de firmar papeles declarando loca a la mujer que lo había parido. Y lo que descubriría en las siguientes semanas sobre las verdaderas intenciones de mi familia me haría tomar la decisión más audaz, más arriesgada y más vengativa de toda mi vida. Una decisión que les va a enseñar que nunca hay que subestimar la inteligencia de una abuela cuando deciden atacar lo que más ama. No se vayan. Esta historia apenas está comenzando y lo que viene los va a dejar con la boca abierta. 3 días después de recibir la carta del infierno, sonó el teléfono de la casa. Era el teléfono fijo de toda la vida, el mismo número que habíamos tenido durante 20 años, porque yo soy de la vieja escuela y no confío en esos aparatos modernos que se descargan cuando más los necesitas. Era mi hijo Roberto. Su voz sonaba distinta, fría, calculadora. Ya no era la voz del niño que solía correr a mis brazos gritando «¡Mami!» cuando llegaba de la escuela con las rodillas raspadas. «Mamá, tengo que hablar contigo. Es importante. Ven cuando quieras, mijo». «Esta siempre será tu casa», le respondí con el corazón partido, sin saber que esas palabras se convertirían en la ironía más cruel de mi vida. Qué ingenua fui al pronunciar esas palabras. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, rezando el rosario completo 2 veces y pidiendo a la Virgen Santísima que iluminara mi mente para entender qué estaba pasando con mi familia. «Dios mío», le rezaba, «si mi hijo viene con malas intenciones, dame fuerzas para enfrentar lo que sea. Y si yo estoy equivocada, perdóname por dudar de él». Llegaron el domingo a las 2 de la tarde, justo cuando yo terminaba de hacer el arroz con pollo que le gustaba a Roberto desde que era niño pequeño. Era mi receta especial, la que aprendí de mi suegra, que en paz descanse: pollo dorado con sofrito casero, arroz amarillito con azafrán y guisantes que compraba frescos en el mercado. Los domingos siempre habían sido sagrados en nuestra familia. Desde que Roberto era pequeño, hacíamos tamales juntos para la comida. Él me ayudaba a extender la masa en las hojas de maíz mientras me contaba de la escuela. Roberto manejaba un carro nuevo,
Un Honda Civic del año que costaba más que lo que yo ganaba en 6 meses rentando mis locales. Lo había comprado hacía 2 meses, según me había dicho, gracias a una bonificación en el trabajo. Ahora me pregunto de dónde había salido realmente el dinero para ese carro. Patricia bajó del auto usando un vestido negro que reconocí inmediatamente. Lo había visto en el escaparate de la boutique más cara del centro comercial, con un precio de $350. $350 por un vestido. Más de lo que muchas familias trabajadoras ganaban en una semana vendiendo elotes o limpiando casas. ¡Hola, doña Mercedes! Me saludó Patricia con esa sonrisa que había perfeccionado durante los 10 años que llevaba casada con mi hijo. Una sonrisa de dientes blancos perfectos, pero que jamás había llegado a sus ojos, que nunca había calentado su mirada cuando me veía. Desde el primer día que Roberto me la presentó, hace ya 10 años, yo supe que esa mujer no era trigo limpio. Era una de esas muchachas que buscan marido como quien busca trabajo, por conveniencia, por beneficios, por futuro económico. Pero cuando una madre ve a su hijo feliz, se calla las intuiciones. Se traga las dudas como si fueran pastillas amargas. Se convence de que quizás está equivocada, de que quizás está siendo demasiado protectora. ¿Qué error más grande cometí al callarme la boca durante todos esos años? Se sentaron en la sala, en los muebles que yo había comprado mueble por mueble, pagando cada uno en cómodas mensualidades de $50 cuando el negocio apenas empezaba a dar frutos. Esa misma sala donde Roberto había jugado con sus carritos Hot Wheels, donde habíamos visto juntos cada novela de la tarde desde que tenía 10 años, donde habíamos llorado juntos cuando su padre sufrió el infarto que se lo llevó para siempre. «Mamá», comenzó Roberto mirando hacia el suelo en lugar de mirarme a los ojos, «estamos preocupados por ti». «¿Preocupados?», pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. Patricia se acomodó en el sillón, cruzó las piernas con elegancia ensayada y me miró con esa expresión que las mujeres conocemos bien. La mirada de alguien que está calculando cuánto vale lo que ve. «Doña Mercedes», comenzó con esa voz endulzada que usaba cuando necesitaba algo. «Hemos notado que últimamente está confundida». El otro día no recordaba el nombre de la señora Carmela, su vecina de 20 años. La semana pasada se olvidó de la cita con el cardiólogo. Mentiras. Todas mentiras perfectamente ensayadas. La señora Carmela se había mudado a casa de su hija en otro estado hacía 6 meses. Y la cita con el cardiólogo la había cancelado yo, porque el doctor estaba enfermo con gripe. «Y francamente», continuó Patricia, «esta casa es demasiado grande para usted sola. Los gastos de mantenimiento deben estar acabando con su pensión». Ahí estaba. La verdadera razón de su visita dominical. Mi casa valía $420,000 según la última tasación municipal. Estaba ubicada en uno de los mejores barrios de la ciudad, completamente pagada desde hacía 15 años. 3 habitaciones, 2 baños completos, jardín frontal y trasero donde cultivo mis tomates y mis hierbas de olor, garage para 2 carros y hasta un cuartito de servicio que usaba como bodega. «Hemos encontrado una residencia muy bonita para adultos mayores», añadió Roberto. «Se llama Villa del Atardecer. Tiene enfermería las 24 horas, actividades recreativas, comida incluida. Y nosotros nos haríamos cargo de vender la casa y manejar sus finanzas», interrumpió Patricia con una sonrisa que me heló la sangre. «Para que usted no se preocupe por nada en sus últimos años». Mis últimos años. Como si ya me hubieran puesto fecha de vencimiento como a un cartón de leche. El silencio llenó la habitación como un gas venenoso. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi madre, el zumbido del refrigerador en la cocina, el latido acelerado de mi corazón procesando la traición más grande de mi vida. En ese momento, mirándolos ahí sentados en mi sala como 2 buitres, esperando que me muriera para repartirse los restos, entendí algo que me partió el alma. Esos eran mi hijo y mi nuera, la sangre de mi sangre, y la mujer que había jurado amar y cuidar a mi hijo hasta que la muerte nos separe. Pero en ese momento no reconocí a ninguno de los dos. Roberto ya no era mi niño. Era un extraño con la cara de mi hijo. Y Patricia era exactamente lo que siempre había sido.
Una depredadora financiera esperando el momento perfecto para quitarme a mi hijo y quedarse con mi herencia. Fue en ese preciso instante, mientras los miraba sonreír con esa falsa preocupación filial, que nació el plan que los destruiría a ambos. Una idea que llegó a mi mente como una inspiración divina, como si la Virgen Santísima me hubiera susurrado al oído. No te dejes, Mercedes, defiéndete como leonesa. Y eso iba a hacer, defender lo mío con la ferocidad de una madre que ha decidido no dejarse pisotear por nadie. Esa noche no pude dormir ni 5 minutos seguidos. Me quedé sentada en mi cama, la misma cama donde había parido a Roberto porque el parto se adelantó y no llegamos al hospital, la cama donde había velado las fiebres de mis 3 hijos cuando eran pequeños, la cama donde había llorado sola después del funeral de Raúl. A las 3 de la madrugada, arrodillada frente al altar que tengo en mi habitación, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón y la foto de mi difunto esposo, tomé una decisión que cambiaría todo. Virgencita Santa, le recé. Si mi propia familia me considera una vieja tonta incapaz de manejar mis finanzas, les voy a demostrar de qué está hecha Mercedes Esperanza Vázquez de Mendoza. Dame sabiduría, dame fuerzas y ayúdame a proteger lo que tanto me costó conseguir. Si ustedes son personas de fe, saben que a veces Dios nos responde las oraciones de maneras que no esperamos. Y esa madrugada, mientras rezaba con lágrimas en los ojos, sentí una paz extraña, como si una voz interior me dijera, levántate y pelea. Al día siguiente, martes 19 de marzo, día de San José, el santo protector de las familias, me levanté temprano como siempre, me puse mi mejor vestido azul marino, me arreglé el cabello en el salón de belleza de Doña Carmen y me dirigí al centro de la ciudad con la determinación de una mujer que ha decidido pelear por lo suyo. Primera parada: la oficina del detective privado más recomendado de la ciudad. Encontré la dirección en las páginas amarillas, porque a mis 71 años todavía prefiero los métodos tradicionales para las cosas importantes. La oficina estaba en el segundo piso de un edificio antiguo del centro, con un letrero discreto que decía: Investigaciones Hernández, absoluta confidencialidad, 25 años de experiencia. El detective se llamaba Marcos Hernández. Un hombre de unos 50 años, ex policía, con cara seria de quien ha visto todas las maldades humanas y ojos que parecían rayos X capaces de ver a través de las mentiras más elaboradas. «Doña Mercedes, ¿en qué puedo servirle?», me preguntó con voz respetuosa. «Quiero que investigue a mi hijo, Roberto Mendoza, y a su esposa Patricia Morales de Mendoza», le dije con la voz firme de quien ha tomado una decisión irrevocable. «Quiero saber todo sobre su vida financiera, sus gastos, sus deudas y sus planes para mi futuro». Le conté todo: la demanda, la visita del domingo, mi sospecha de que mis propios hijos me querían internar para quedarse con mi patrimonio. Marcos escuchó en silencio, tomando notas en una libreta gastada. «Doña Mercedes, lo que usted me pide va a costar dinero. Mis honorarios son $100 diarios más gastos. Una investigación completa puede tomar 2 semanas. «Y aquí tiene $1,500, le dije, sacando el dinero de mi cartera. «Quiero resultados en 10 días». Era dinero que había ahorrado para el viaje a Europa que Raúl y yo nunca pudimos hacer. Segunda parada: el banco donde tenía mis ahorros desde hacía 25 años. «Buenos días, don Carlos». Saludé al gerente del banco regional, un hombre que me conocía desde que Roberto era adolescente. «Doña Mercedes, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito hacer algunos movimientos en mi cuenta, Carlos, y necesito hacerlos con absoluta discreción». Don Carlos frunció el ceño con preocupación. «¿Está todo bien, doña Mercedes?» «No, Carlos, no está todo bien, pero pronto lo estará». Durante las siguientes 2 horas, don Carlos me explicó cosas sobre banca y finanzas que nunca pensé que necesitaría saber. Cómo transferir dinero a cuentas en otros países sin levantar sospechas. Cómo crear documentos legales que protegieran mis bienes. Tercera parada: la oficina del mejor abogado de la ciudad. El licenciado Fernando Aguirre tenía una reputación impecable y cobraba $200 la hora.
Su oficina estaba decorada con diplomas de universidades prestigiosas y libros de leyes que llegaban hasta el techo. Licenciado, mi hijo me está demandando por incapacidad mental para quedarse con mis bienes, le expliqué. ¿Y usted considera que está mentalmente incapacitada? Licenciado, tengo la mente más clara que he tenido en años y la determinación más férrea de mi vida. Le expliqué mi situación, mis sospechas, mi plan de defenderme. Fernando me escuchó con atención profesional. Al final, se recostó en su silla de cuero caro y sonrió. Doña Mercedes, usted no está loca. Está siendo muy, muy inteligente. Esa tarde regresé a mi casa con 3 misiones en marcha: investigar a mi familia, proteger mi dinero y preparar la defensa legal más sólida de mi vida. Por primera vez en años, me sentía en control de mi propia vida. Por primera vez desde la muerte de Raúl, me sentía como la mujer fuerte que había sido durante décadas. Y por primera vez desde que recibí esa carta maldita, me sentía lista para la guerra. No se vayan a ningún lado. Lo que viene a continuación va a demostrarles por qué nunca hay que meterse con una abuela cuando defiende lo suyo. Los resultados de la investigación llegaron como bombazos directos al alma de una madre que había confiado ciegamente en su hijo durante 35 años. Era viernes, 29 de marzo, cuando Marcos Hernández me llamó a las 8 de la mañana. Doña Mercedes, necesito verla urgentemente. Tengo información que va a impactarla profundamente. ¿Qué encontró?, pregunté con el corazón ya acelerado. Es mejor que hablemos en persona, señora. ¿Puede venir a mi oficina a las 10? Durante esas 2 horas de espera, traté de prepararme mentalmente para lo peor. Recé 3 avemarías, me hice un té de tila para calmar los nervios y hasta llamé a mi hermana Esperanza en Guatemala para pedirle que rezara por mí. Esperanza, le dije, creo que hoy voy a descubrir cosas muy feas sobre Roberto. Hermana, sea lo que sea, acuérdate que tú eres más fuerte de lo que crees. Pero nada me preparó para lo que estaba a punto de escuchar. Marcos tenía un folder manila grueso sobre su escritorio. Un folder que contenía la verdad sobre la vida secreta de mi hijo y mi nuera. Doña Mercedes, siéntese por favor, me dijo con la voz suave que usan los doctores cuando van a dar malas noticias. Primera revelación. Roberto había perdido su trabajo como supervisor de ventas hacía 6 meses. 6 meses completos. Y nunca me lo había dicho. ¿Cómo es posible?, pregunté con la voz quebrada. Él viene a almorzar conmigo todos los domingos y nunca me mencionó nada sobre estar desempleado. Su hijo ha estado diciéndole que tiene un trabajo nuevo en una empresa de tecnología, pero en realidad ha estado viviendo de las tarjetas de crédito y del dinero que Patricia gana como secretaria en una clínica dental. Mi hijo me había mentido durante 6 meses. ¿Cuántas veces le había dado $50 aquí, $100 allá, para gasolina o para ayudar con los gastos? Segunda revelación. Patricia había acumulado deudas por $52,000 en 8 tarjetas de crédito diferentes. Marcos me mostró los estados de cuenta. La lista de gastos era como un puñal que se clavaba más profundo con cada línea. $1,200 en un spa de lujo el mes pasado, mientras yo me cortaba el cabello en el salón de Doña Carmen, que me cobra $15. $800 en zapatos en una sola compra, cuando yo uso los mismos zapatos negros que compré hace 3 años. $2,500 en un viaje a Cancún que hicieron en enero, viaje del que nunca me hablaron. Mi corazón se partía con cada cifra. Mientras mi nuera gastaba miles de dólares en vanidades, yo comía frijoles con arroz 3 veces por semana para ahorrar dinero. Comenten si han vivido esto de ayudar a hijos que gastan en lujos mientras uno se sacrifica. Necesitamos saber que no estamos solos en esto. Tercera revelación. Habían visitado 5 inmobiliarias diferentes para tasaciones informales de mi casa. En esta grabación, Marcos puso una grabadora pequeña sobre el escritorio. Puede escuchar lo que Patricia le dijo al agente inmobiliario de Propiedades Premier. La voz de mi nuera salió del pequeño aparato como una puñalada envenenada. Es una casa grande, bien ubicada en el mejor barrio. Calculo que vale entre $400,000 y $450,000. Queremos tener todo listo para cuando la vieja ya no esté.
Mi esposo es hijo único, así que la herencia va a ser toda para nosotros. La vieja ya no esté. Esas 5 palabras rebotaron en mi cabeza durante días como una pesadilla. Hablaba de mí como si ya estuviera muerta. Como si mi muerte fuera simplemente un trámite pendiente para poder cobrar la herencia. Cuarta revelación. Roberto y Patricia habían consultado con un geriatra sobre los síntomas típicos del deterioro mental en adultos mayores. Su hijo preguntó específicamente sobre cómo identificar demencia senil, qué comportamientos serían considerados como evidencia de incapacidad mental y qué documentos médicos necesitaría para demostrar deterioro cognitivo en una corte. Mi propio hijo había estado estudiando cómo hacerme parecer loca. Quinta revelación. El golpe final llegó cuando Marcos me mostró las fotografías de vigilancia. Esta foto fue tomada el miércoles pasado, doña Mercedes. Era Roberto y Patricia en el restaurante La Torre Dorada, el más caro de la ciudad, brindando con champán Dom Perignon de $300 la botella, celebrando algo que claramente los tenía muy contentos. ¿Sabe qué estaban celebrando, doña Mercedes? No tengo la menor idea. Habían recibido la confirmación del juzgado de que su demanda por incapacidad mental había sido admitida oficialmente. Estaban celebrando la posibilidad de quitarme todo. Estaban brindando por mi futura internación en un asilo. Hay algo más, continuó Marcos. Esa misma semana, su hijo fue a su casa a pedirle prestados $400 para una emergencia médica de Patricia. Claro que me acordaba. Roberto había llegado muy preocupado, diciendo que Patricia tenía dolores fuertes en el estómago y que necesitaban dinero para análisis médicos urgentes. Los $400 que usted le dio terminaron pagando exactamente esa cena de celebración. Con mi propio dinero habían celebrado el plan para robarme mi casa. Con los $400 que les di por compasión, brindaron por mi destrucción. Me quedé sentada en esa oficina durante 20 minutos eternos, procesando la traición más grande de mi vida. ¿Cuánto le debo por la investigación completa? Le pregunté a Marcos con la voz quebrada. Doña Mercedes, usted ya me pagó suficiente, pero si me permite un consejo personal, no se deje vencer por esto, defiéndase con todo lo que tenga. Oh, me voy a defender, le respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. Me voy a defender como nunca en mi vida. Salí de esa oficina siendo una mujer completamente diferente. Ya no era Mercedes la madre confiada, era Mercedes la guerrera. Y si ellos podían jugar sucio, planificar a mis espaldas y celebrar mi desgracia con champán caro, yo también podía jugar al mismo juego, solo que ellos no sabían con quién se habían metido. Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de té de hierbas, diseñé el plan más audaz de mis 71 años de vida. Si mi hijo y mi nuera querían jugar al gato y al ratón, les iba a enseñar que habían subestimado a la presa equivocada. La idea llegó como una revelación divina mientras rezaba el rosario antes de dormir. Fue en el quinto misterio doloroso, cuando medité sobre la crucifixión de Jesús, que entendí algo importante. A veces hay que parecer derrotado para ganar la guerra final. Virgencita Santa, le recé a mi imagen de la guadalupana. Dame sabiduría para proteger lo que tanto me costó conseguir. Y perdóname por lo que voy a hacer. ¿Qué pasaría, pensé, si simplemente no hubiera nada que robar? Era sábado, 1 de abril, cuando puse en marcha la operación más arriesgada de mi vida. Primera fase: hacer desaparecer mi fortuna sin que pareciera sospechoso. Llamé a mi hermana Esperanza, que vive en Guatemala desde hace 20 años. Esperanza es 2 años mayor que yo, viuda también, y la única persona en el mundo en quien confío completamente. Esperanza, necesito tu ayuda con algo muy delicado y muy peligroso. Dime, hermana, sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Le expliqué toda la situación. La demanda, las investigaciones, mi plan de contraataque. Mercedes, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Es muy arriesgado. Esperanza, prefiero perder todo temporalmente que dejar que me lo roben para siempre. Durante los siguientes 5 días, transferí mis $240,000 de ahorros en 3 movimientos diferentes a una cuenta que Esperanza abrió en el Banco Industrial de Guatemala.
Todo perfectamente documentado y legal. Segunda fase. Crear deudas ficticias que parecieran completamente reales. El licenciado Fernando Aguirre me ayudó a construir el castillo de naipes financiero perfecto. Licenciado, necesito que parezca que debo más dinero del que tengo, pero sin violar ninguna ley. Doña Mercedes, lo que usted quiere hacer es éticamente cuestionable, pero legalmente es genial. Creamos una historia perfecta de ruina financiera. Deuda ficticia, non a uno. $85,000 prestados a un prestamista privado en El Salvador. Mi primo Rigoberto accedió a participar en el engaño como favor familiar. Deuda ficticia. 2. $45,000 en inversiones fallidas en una empresa de importación quebrada. Deuda ficticia. Pues 3. $38,000 en gastos médicos experimentales para un cáncer de ovarios que nunca tuve. Fernando tenía un amigo doctor en Houston que creó un expediente médico completo documentando mi tratamiento en el MD Anderson Cancer Center. Tercera fase. Preparar los documentos que Roberto y Patricia encontrarían. Cambié todos mis estados de cuenta bancarios para que mostraran: saldo en cuenta corriente, $1,247. Saldo en cuenta de ahorros, $3,892. Deuda total documentada, $168,000. Cuarta fase. El toque final. Hipotequé mi casa. Sí, leyeron bien. Hipotequé la casa que había estado completamente pagada durante 15 años. Doña Mercedes, me explicó el oficial de préstamos, usted está pidiendo un préstamo hipotecario por $320,000 sobre una propiedad que vale $420,000. ¿Está completamente segura? Completamente segura. Necesito el dinero para gastos médicos urgentes. Ese dinero también fue transferido a la cuenta de Esperanza en Guatemala. En papel, Mercedes Esperanza Vázquez de Mendoza había pasado de ser una viuda próspera a una anciana en ruina financiera total. Quinta fase. Preparar la actuación de mi vida. Durante 2 semanas practiqué frente al espejo cómo sería una mujer quebrantada financieramente. Practiqué cómo temblarían mis manos al hablar de dinero. Practiqué cómo se quebraría mi voz al mencionar mis deudas. Practiqué cómo lloraría al admitir que había perdido todo. También preparé las frases exactas que usaría. Estoy arruinada completamente. Los prestamistas me están amenazando. Ya no va a haber herencia para nadie. Ahora venía la parte más difícil: convencer a mi propio hijo de que su madre había perdido todo. Para eso necesitaba convertirme en la mejor actriz de mi vida. ¿Creen que una abuela de 71 años puede ser tan buena actriz? Lo que van a ver a continuación les va a demostrar que nunca hay que subestimar a una mujer cuando defiende lo suyo. La llamada llegó el martes por la tarde, exactamente como yo había anticipado. Era Roberto, y por primera vez en meses sonaba genuinamente preocupado. Mamá, ¿podemos venir mañana por la tarde? Tenemos buenas noticias sobre la residencia que te comentamos. Por supuesto, mijo, pero tengo que contarte algo muy importante antes de que hagamos cualquier plan. ¿Qué pasa, mamá? Te escucho rara. Dejé que mi voz temblara ligeramente. Es mejor que hablemos en persona, hijo. Es sobre dinero. Es sobre cosas muy serias. Escuché el silencio tenso al otro lado de la línea. Luego un intercambio de susurros rápidos entre Roberto y Patricia. ¿Estás bien, mamá? ¿Te pasó algo? No es eso, Roberto. Es algo más complicado. Pero prepárate porque las cosas han cambiado mucho en mi vida. Colgué y pasé la noche entera preparándome mentalmente para el día más importante de mi vida. Esa noche recé más que nunca. Dios mío, perdóname por las mentiras que voy a decir, pero ayúdame a proteger lo que tanto me costó conseguir. El miércoles llegaron a las 3 de la tarde en punto. Roberto traía un folder manila grueso. Patricia usaba un vestido nuevo que reconocí de la boutique más cara del centro comercial. Los recibí en la puerta con los ojos hinchados de llorar. No tuve que fingir las lágrimas. Habían sido reales la noche anterior. Pasen, pasen. Siéntense, por favor. Me había vestido con mi ropa más vieja,
sin arreglarme el cabello como siempre, sin pintalabios. «Mamá, te ves diferente. ¿Estás enferma? Siéntense, por favor. Lo que voy a contarles va a ser muy difícil para todos nosotros». Me ubiqué en el borde de mi sillón favorito, encorvada hacia adelante, con las manos visiblemente temblorosas. «Hijos». Pausa dramática. Respiración temblorosa. «Estoy en bancarrota». El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia se enderezó como un resorte. Su cara se transformó instantáneamente de preocupación fingida a horror genuino. Roberto palideció como si hubiera visto un fantasma. «¿Cómo que en bancarrota, mamá? Perdí todo». Las inversiones que hice después de la muerte de su papá resultaron ser estafas, y el cáncer de ovarios que tuve, dejé que mi voz se quebrara convincentemente. Los tratamientos experimentales en Houston me costaron una fortuna que no tenía. «¿Qué cáncer?» Roberto se levantó de un salto. «Nunca me dijiste que tenías cáncer». «No quería preocuparte, mijo». Las lágrimas que brotaron de mis ojos eran completamente reales. No por el cáncer inexistente, sino por la actuación que tenía que hacer frente al hijo que me quería robar. El doctor me dijo que tenía un tipo muy agresivo que necesitaba tratamiento inmediato. Patricia se puso de pie tan bruscamente que casi tiró la mesa del centro. «¿Cuándo fue eso?» «Fue entre enero y marzo de este año. Ustedes estaban tan ocupados con sus propias vidas, no quería ser una carga». Era la mentira perfecta. Durante esos meses, efectivamente había salido varias veces de viaje, pero habían sido viajes a Guatemala para arreglar los papeles del dinero con esperanza. «¿Cuánto debes?», Patricia preguntó con voz áspera. $85,000 a los prestamistas en El Salvador, $320,000 al banco porque tuve que hipotecar la casa nuevamente, y algunos gastos médicos pendientes que suman otros $38,000. «¿La casa está hipotecada?» «Tuve que hipotecarla para pagar los tratamientos de quimioterapia». «¿Era eso o morirme, Patricia?» Usé mi voz más débil, más derrotada. «Y ahora el banco me está dando 60 días para ponerme al día con los pagos o van a ejecutar la hipoteca». Roberto se dejó caer en el sillón como si las piernas no le respondieran. «¿Y las propiedades comerciales?», Patricia preguntó con desesperación. «Ya las vendí. El dinero se fue completo para pagar parte de las deudas médicas. No quedó ni un peso. Incluso si vendemos la casa al precio máximo», continué con mi actuación perfecta, «no va a ser suficiente para cubrir todas las deudas». Patricia salió de la casa como un huracán. Literalmente corrió hacia el carro, abrió la puerta de un golpe y se sentó con la cara entre las manos. Roberto se quedó conmigo otros 5 minutos, visiblemente afectado. Me abrazó por primera vez en años. «Mamá, vamos a encontrar una solución. No te vamos a dejar sola en esto». «No hay solución, mijo. Es demasiado tarde. Solo espero que puedan perdonarme por haber arruinado la herencia que les había dejado». Y por primera vez en meses sonreí genuinamente. La trampa había funcionado a la perfección. «No se vayan. Lo que viene a continuación les va a demostrar por qué dicen que, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía». Los siguientes días fueron un huracán emocional de llamadas desesperadas, visitas inesperadas y revelaciones que confirmaron todo lo que ya sabía sobre el verdadero carácter de mi familia. Roberto me llamaba 5 veces al día, a veces llorando, preguntando sobre mi salud, sobre el cáncer, sobre los tratamientos. Por primera vez en años, parecía genuinamente preocupado por su madre y no por su herencia. Patricia, en cambio, había dejado de dirigirme la palabra completamente. Según Roberto, estaba devastada por la noticia y necesitaba tiempo para procesar toda la información. Devastada. Por supuesto que estaba devastada. Se le había esfumado la gallina de los huevos de oro. El viernes por la mañana, Roberto llegó solo a mi casa. Era la primera vez en 8 años que lo veía sin Patricia pegada a su brazo como una sanguijuela elegante. «Mamá, necesitamos hablar sobre algunas cosas», me dijo con una tristeza en los ojos que no había visto desde el funeral de su padre. «Dime, mijo, siéntate, ¿quieres café?» «No, mamá, gracias. Es sobre Patricia. Patricia está muy afectada por lo que nos contaste el miércoles».
Imagino que debe ser difícil para ella saber que su suegra está arruinada. Roberto se quedó callado durante varios minutos, mirando el suelo. Mamá, hay algo que debo decirte. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. ¿Qué cosa, Roberto? Patricia y yo, nosotros teníamos planes que dependían de tu situación financiera. Finalmente, después de años de teatro, mi hijo estaba siendo honesto conmigo. ¿Qué tipo de planes? Pensábamos que cuando llegara el momento de tu partida natural, nosotros podríamos usar la herencia para salir de algunos problemas económicos que tenemos. ¿Qué problemas económicos, Roberto? Perdí mi trabajo hace 6 meses, mamá. Y Patricia tiene algunas deudas en tarjetas de crédito. ¿Por qué no me dijiste que habías perdido el trabajo? Porque tenía vergüenza. Y porque Patricia decía que era temporal. Lo siento, Roberto. Ojalá las cosas fueran diferentes. Patricia dice que se detuvo. Patricia dice que se casó conmigo pensando en tener un futuro económico seguro. Dice que sin la herencia de la casa no ve futuro conmigo. Bingo. Mi nuera finalmente había mostrado su verdadero rostro. No amaba a mi hijo. Había amado lo que pensaba que mi hijo heredaría. Roberto, quizás es mejor que sepas quién es Patricia realmente antes de que sea demasiado tarde. A veces las crisis nos muestran el verdadero carácter de las personas, mijo. Una mujer que te ama, te apoya en las buenas y en las malas. Una mujer que solo te quiere por dinero, te abandona cuando no hay dinero. Roberto comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas de un hombre de 35 años que finalmente entendía que había estado casado con una cazafortunas durante una década. Esa noche, Roberto me llamó desde su carro, llorando como no lo había escuchado llorar desde que era niño. Mamá, Patricia se fue. ¿Cómo que se fue? Se mudó a casa de su hermana. Dice que necesita tiempo para reevaluar nuestro matrimonio, ahora que las circunstancias han cambiado. Llevó todas sus cosas, incluso se llevó el perro que tanto me gustaba. Por primera vez en años, mi hijo me estaba hablando con honestidad total, sin máscaras, sin agendas ocultas, sin la influencia venenosa de esa mujer. 3 días después, Roberto llegó con 2 maletas, una caja de sus cosas personales y los ojos hinchados de llorar. Mamá, ¿puedo quedarme aquí mientras resuelvo mi situación? Te prometo que voy a conseguir trabajo pronto. Esta es tu casa, mijo. Siempre será tu casa. Y por primera vez en 8 años, mi casa se llenó de algo que no había sentido en mucho tiempo, la risa genuina de mi hijo. Durante los siguientes días, comenzó a contarme cosas que había callado durante años. Cómo Patricia lo había presionado para pedirme dinero prestado múltiples veces. Cómo ella había insistido en que me pidiera que cambiara mi testamento. Cómo había calculado exactamente cuánto valdría la herencia cuando yo muriera. Mamá, creo que Patricia nunca me amó realmente. ¿Tú qué crees, hijo? Creo que se enamoró de lo que pensaba que yo iba a heredar. Mi hijo estaba creciendo emocionalmente ante mis ojos. A los 35 años, finalmente estaba aprendiendo a distinguir entre amor y conveniencia. Pero había algo más que no sabía. Y era hora de decidir si Roberto merecía conocer toda la verdad. 3 semanas después de que Patricia abandonara a Roberto, mi casa se había transformado en algo que no había sentido en años. Un hogar lleno de amor familiar genuino. Roberto había conseguido trabajo temporal en una ferretería del centro, ganando $12 la hora. No era mucho dinero, pero vi algo en sus ojos que no había visto durante su matrimonio. Orgullo por el trabajo honesto. Todas las noches cenábamos juntos en la cocina, como cuando él era joven y soltero. Me contaba sobre sus clientes, sobre los problemas que resolvía, sobre la satisfacción de ayudar a las personas. Los domingos hacíamos tamales juntos, como cuando era niño. Él extendía la masa mientras yo preparaba el relleno y conversábamos de todo. De sus planes para encontrar un mejor trabajo, de sus sueños de tener una familia verdadera algún día. Mamá, ¿cómo supiste que papá era el hombre correcto para ti? Porque tu papá me quería cuando yo no tenía nada más que 2 vestidos y muchos sueños. Patricia te quería cuando pensaba que ibas a tener dinero. Esa es la diferencia entre el amor y la conveniencia. Pero Roberto había empezado a hacerme preguntas sobre mi tratamiento de cáncer. Mamá,
¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? Estoy bien, mijo. Los doctores dijeron que el tratamiento fue exitoso. Era mentira tras mentira, pero mentiras necesarias para mantener la farsa. Una noche, después de cenar sopa de pollo con verduras, decidí hacer las preguntas que había estado evitando. Roberto, ¿puedo preguntarte algo sobre la demanda? Se puso tenso inmediatamente. ¿Qué quieres saber, mamá? ¿Realmente pensabas que yo estaba perdiendo la cabeza? Roberto se quedó callado durante varios minutos. Podía ver la lucha interna en su rostro. No, mamá, nunca pensé que estuvieras loca. Entonces, ¿por qué firmaste esos papeles? Porque Patricia me convenció de que era por tu propio bien. Me dijo que estabas tomando malas decisiones financieras, que alguien podía aprovecharse de ti. ¿Y tú le creíste? Quería creerle. Patricia puede ser muy persuasiva cuando quiere algo. ¿Y qué quería ella exactamente, Roberto? Mi hijo se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. Se quedó allí mirando el jardín que su padre había plantado 20 años atrás. Quería la casa, mamá. Desde el día que nos casamos, siempre hablaba de lo bonita que era, de lo bien ubicada que estaba, de lo que valdría en el futuro. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿puedes perdonarme? Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que traicioné tu confianza de la peor manera posible. Era el momento que había estado esperando durante meses. Roberto, hay algo que tengo que confesarte. ¿Qué cosa? No estoy en bancarrota. Mi hijo se quedó congelado como una estatua. ¿Cómo? Nunca estuve en bancarrota, inventé todo. Le conté la verdad, la investigación privada que había hecho sobre él y Patricia, los gastos ocultos que había descubierto, las visitas a las inmobiliarias, la grabación donde Patricia hablaba de cuando la vieja ya no esté, la celebración en el restaurante caro cuando se enteraron de que la demanda había sido admitida, los $400 que me había pedido prestados para emergencia médica y que habían terminado pagando esa cena de celebración. Roberto escuchó en silencio total. Su rostro pasó por todas las emociones posibles: confusión, incredulidad, horror, vergüenza y, finalmente, algo parecido a la admiración. ¿Todo fue actuación? Todo. ¿Incluso el cáncer? Especialmente el cáncer. ¿Y el dinero? Está seguro en una cuenta en Guatemala, a nombre de tu tía Esperanza. Roberto se sentó lentamente en una silla, como si las piernas no le respondieran. Mamá, ¿por qué hiciste todo esto? Porque necesitaba saber quién era mi familia realmente. Necesitaba saber si mi hijo me quería a mí o a mi dinero. ¿Y qué descubriste? Descubrí que crié a un hijo que puede ser influenciado por una mujer manipuladora, pero que al final del día elige a su madre por encima de todo. ¿Cómo puedes estar segura? Porque cuando pensaste que no tenía nada que darte, te quedaste conmigo. Cuando Patricia te abandonó porque no había herencia que esperar, tú viniste a cuidarme. Roberto comenzó a llorar. No las lágrimas contenidas de un hombre adulto, sino los sollozos liberadores de un hijo que finalmente entiende una lección importante. Mamá, me siento tan avergonzado. El arrepentimiento es el primer paso hacia el perdón, mijo. ¿Puedes perdonarme por haber conspirado contra ti? Ya te perdoné, Roberto, desde el momento en que elegiste quedarte conmigo cuando pensabas que estaba arruinada. Nos abrazamos. Un abrazo real, sin máscaras, sin agendas ocultas, sin terceras personas manipulando nuestras emociones. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Roberto. Ahora reconstruimos nuestra relación, como madre e hijo, sin interferencias. Hoy es octubre del 2023. Han pasado 8 meses desde que comenzó esta historia y 6 meses desde que Roberto descubrió la verdad sobre mi teatro financiero. Mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé posibles a los 71 años. Roberto encontró un trabajo estable en una empresa de construcción donde valoran su experiencia en ventas. Gana $18 la hora. No es una fortuna, pero es dinero honesto que le permite pagar sus gastos y ahorrar un poquito cada mes. Está rentando un apartamento de una habitación a 4 cuadras de mi casa. Pequeño, pero limpio, ordenado y, lo más importante, pagado completamente con su propio trabajo.
Viene a almorzar conmigo todos los domingos, como cuando era soltero y joven. Hacemos tamales juntos, vemos las noticias, hablamos de la vida. Es como recuperar los años perdidos. Patricia intentó reconciliarse con él cuando se enteró a través de chismes del barrio que yo había recuperado mágicamente mi estabilidad financiera. Roberto le dijo muy claramente que no estaba interesado en volver con alguien que solo lo había querido por una herencia. «Mamá», me contó, le dije que había aprendido la diferencia entre una esposa y una cazafortunas. Patricia ahora está saliendo con el dueño de una cadena de farmacias, un hombre 20 años mayor que le prometió el estilo de vida lujoso que siempre quiso. Algunas mujeres nunca aprenden. Mi hermana Esperanza me ayudó a repatriar todo el dinero desde Guatemala. Los $240,000 originales, más los $320,000 de la hipoteca ficticia, están de vuelta en mi cuenta. Don Carlos, el gerente del banco, se divirtió mucho cuando le conté toda la historia. «Doña Mercedes», me dijo, «usted debería escribir un libro sobre estrategias financieras creativas. Pagué la hipoteca de la casa en su totalidad. Ahora la propiedad está nuevamente libre de deudas. Los 3 locales comerciales fueron transferidos de vuelta a mi nombre. Siguen generando $2,500 mensuales en ingresos por renta». El investigador privado Marcos Hernández se convirtió en un amigo de la familia. Ahora viene a almorzar una vez al mes. El licenciado Fernando Aguirre siguió siendo mi abogado, pero ahora también es un amigo que viene a jugar dominó conmigo los viernes por la tarde. He creado un testamento nuevo, completamente blindado, que especifica exactamente qué pasará con mis bienes cuando llegue mi hora. Roberto heredará todo, pero con condiciones específicas que evitarán que cualquier futura esposa manipuladora pueda aprovecharse. ¿Valió la pena toda esta estrategia arriesgada? Absolutamente. Perdí una nuera que nunca me había querido, pero recuperé a un hijo que creí perdido para siempre. Aprendí que a veces hay que fingir debilidad para descubrir quién realmente te ama y quién está esperando tu muerte para heredar. Y confirmé algo que siempre sospeché. El dinero no solo revela el verdadero carácter de las personas, lo amplifica. Mis queridos televidentes, si han llegado hasta aquí en mi historia, es porque quizás se sienten identificados con algún aspecto de esta experiencia familiar. Permítanme compartir las lecciones más importantes que aprendí. Primera lección: nunca subestimen hasta dónde puede llegar la gente por dinero. Ni siquiera la familia más cercana está exenta de la avaricia cuando hay una herencia significativa de por medio. Durante mis 71 años he visto a hermanos que no se hablan por discusiones sobre herencias paternas. He visto a hijos que abandonan a padres ancianos porque mantenerlos en casa es muy caro. El dinero cambia a las personas como un veneno que se extiende lentamente. Segunda lección: documenten todo cuando sospechen problemas familiares. Contratar a ese investigador privado fue la mejor inversión de mi vida. Sin esas fotografías, sin esos registros bancarios, sin esas grabaciones, yo habría seguido viviendo en la ilusión de que mi nuera simplemente era un poco interesada. Tercera lección: a veces la única manera de ganar una guerra es hacer que el enemigo piense que ya perdiste todo. Mi bancarrota ficticia reveló las verdaderas intenciones de cada persona en mi vida. Patricia mostró su verdadera cara cuando no hubo dinero que heredar. Roberto mostró su verdadero corazón cuando decidió cuidarme a pesar de mi supuesta ruina. Cuarta lección: protejan su patrimonio legalmente, pero también emocionalmente. Ahora tengo documentos que especifican no solo quién hereda qué, sino bajo qué condiciones. Pero más importante es la educación emocional que Roberto recibió. Quinta lección: nunca es demasiado tarde para recuperar una relación familiar que vale la pena. Durante 8 años perdí a mi hijo por culpa de una mujer que lo manipuló sistemáticamente. Los últimos 6 meses han sido los mejores de nuestras vidas como madre e hijo. Suscríbanse al canal si quieren seguir escuchando historias reales como esta que los van a hacer reflexionar sobre la familia, el dinero y las relaciones humanas. Ahora, mis queridos televidentes, quiero hacerles unas preguntas muy personales.
¿Han notado cambios extraños en el comportamiento de sus familiares hacia ustedes? ¿Sienten que alguien está más interesado en su dinero que en su bienestar? ¿Han escuchado conversaciones susurradas sobre herencias o lo que va a pasar cuando el abuelo ya no esté? Si la respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, no ignoren esas señales de alerta. Dejen sus experiencias en los comentarios. Quiero crear una comunidad de apoyo donde podamos compartir historias y consejos entre adultos mayores que hemos enfrentado problemas similares. Entre todos podemos ayudar a otros abuelos y abuelas que están pasando por lo mismo. Recuerden, ustedes no están solos. Hay soluciones, hay maneras de protegerse. Y nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es suyo por derecho. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y recuerden, a veces hay que perder una batalla para ganar la guerra final. Y a veces, fingir que han perdido todo es la única manera de descubrir quién realmente vale la pena en su vida. La familia verdadera no se define por la sangre, sino por el amor incondicional. Con todo mi cariño, Mercedes Esperanza Vázquez de Mendoza, una matriarca que aprendió que nunca es demasiado tarde para defenderse como leonesa. Esta es una historia real contada desde la perspectiva de Mercedes Vázquez. Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas. Suscríbanse, comenten y compartan.